persona como algo singular, algo aislado de la familia, algo aislado de la comunidad, algo aislado de la iglesia. De ahí partimos, porque de ahí es donde comienza el problema. Y este problema lo podemos ver en nuestra sociedad. Por ejemplo, la pandemia, o esta dicha pandemia que tiene un poco más de un año y que ha causado muchos estragos en la sociedad, de forma individual, las personas, ya sea por las circunstancias, por el trabajo, por las escuelas o incluso personalmente, han sufrido los estragos de esta pandemia. De hecho, la Organización Salud Mental Americana reveló estadísticas alarmantes donde prácticamente a mí me llamó la atención que del año 2020 al 21 hubo un crecimiento de un 93% de chequeos mentales, donde las personas están batallando con ansiedad, con depresión, con tristeza, con frustración, con enojo, con angustia y con otras emociones que han alterado su ritmo de vida, su forma de vivir, lo que están pensando, lo que están sintiendo, y que no hayan una salida. Entonces las personas están acudiendo a las clínicas, están acudiendo a los doctores, están acudiendo a las farmacias, están acudiendo a las pastillas y están buscando una forma de lidiar con su estado emocional, lo psicoafectivo, lo interno. Es con lo que está batallando nuestra sociedad en nuestros días. Y estas estadísticas son generales, quiere decir que no solamente son aplicables a la sociedad pagana, mundana, o sea, alejada, apartada de Dios, sino también aplica a la iglesia en general. Eso quiere decir que estos problemas no son únicos de los incrédulos, sino también son de la iglesia misma. La intención del mensaje del día de hoy es simplemente recordar que nosotros podemos acudir a la palabra de Dios para encontrar una alternativa y, más bien dicho, una solución. Porque las personas que vivieron tiempo atrás, siglos o milenios en el pasado, tuvieron que enfrentar las mismas situaciones, quizás en diferentes tiempos, pero los mismos problemas emocionales y espirituales. Aunque nosotros estamos en la modernidad, pero son los mismos problemas del ayer, son los mismos problemas del hoy, porque es el mismo problema del corazón. En esta ocasión, este tema está basado en la primera carta de Pedro 5, del 6 al 10, donde el contexto inmediato de esta epístola nos habla de una persecución, donde los cristianos de esos días estaban siendo perseguidos tanto por los judíos como por el gobierno romano. Pero no es tanto el conflicto externo de los cristianos, sino es lo que el conflicto externo, las circunstancias y sus condiciones ocasionan en el corazón de ellos. Porque esos son los efectos que de una u otra forma también el cristiano contemporáneo está viviendo. Así es que en el tema de los quebrantados de corazón comienza con un aspecto en que si nosotros hemos escuchado y creído en el Evangelio de Jesucristo, entonces nosotros debemos de conocer caminos alternos a lo que son la problemática de nuestra sociedad. En el primer versículo, en el versículo 6, porque está basado este mensaje en lo que hemos leído en la lectura, comienza con la palabra o el verbo humillaos. Y esa palabra de humillaos quiere decir más de lo que nosotros podemos pensar e imaginar. Es entregar y ceder tu ser o tu corazón, es confiar
en lo que es el poder de Dios. Entregar y confiar en Él significa que entregues tu ser. ¿Qué es tu ser? Tu vida, tu corazón. Que entregues tu ego. Que comiences a ceder el orgullo hacia Dios, hacia aquel que te ha creado. Permitir que el Consolador, el Espíritu Santo, comience a dirigir tus pasos. Porque eventualmente en algún momento de nuestra existencia nos vamos a dar cuenta que cuando entramos en una crisis emocional no podremos salir de ella solos. Por eso es que las personas tienen la tendencia en tratar de balancear los problemas emocionales con químicos. La psiquiatría no es más que balancear químicamente con ciertos químicos o medicinas o drogas los desbalanceos de la mente, que muchos, la mayoría de ellos, tienen su raíz en el mundo espiritual, recordando que 2/3 partes de nuestro ser son espirituales y solamente 1/3 es material. Dice Salmo 37:5: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él obrará. Él hará la obra, Él estará de nuestra parte. Pero como dije, uno de los primeros aspectos hacia el caminar de un corazón quebrantado es entregar tu corazón, ceder tu ser. Y la verdad es que por mucho tiempo, de tiempo en tiempo, he estado predicando y diciendo: entregar sus cargas, entreguemos nuestras cargas. Pero ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? Es ceder tu ego. Porque todos tenemos cierta arrogancia, cierta soberbia, cierto orgullo que no nos permite aceptar o reconocer que tenemos un problema. El autor de Santiago, capítulo 4, versículo 6, nos dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracias a los humildes de corazón. Regresando otra vez al verbo inicial, humillaos, significa reconocer quién soy y quién es Dios. Significa más de Él y menos de mí. Significa que comenzamos a reconocer nuestra identidad delante de Dios. Porque todo ser humano, no importa quiénes seamos, cometemos errores y muchos de ellos son garrafales, muchos de ellos tienen consecuencias de por vida. Cuando llegamos a los pies de Cristo, cuando entramos a la iglesia por primera vez, entonces nos damos cuenta que llegamos al templo, a la casa de Dios, rotos, vacíos, errados, cansados y cargados de muchas cosas en la vida. Entregar tu ser y entregar de tu ego y de tu orgullo significa que típicamente una persona que no conoce de la gracia de Dios, entre más edad tiene, más cargas hay en su corazón, porque no han sabido cómo entregárselas a Dios. Llegamos al templo, llegamos a la presencia de Dios cargados de una vida nefasta, de una vida hostil, de una vida brusca. Y muchos de nosotros queremos culpamos de todo al pobre marido, a la mujer e incluso a los hijos. Y cuando no encontramos a quién culpar, culpamos a Dios. Y todos tienen la culpa menos yo. Así es el corazón de un corazón
que todavía no ha conocido la gracia de Dios. Por eso buscamos doctores, medicinas y muchas alternativas para escaparnos, si es necesario, de nuestra realidad personal, pero evadimos la raíz del problema. En el versículo 7 dice que echemos nuestras preocupaciones sobre Él. Preocupaciones. Esta palabra podríamos decir que se asimila con las ansiedades, con los miedos, enojos, estrés, inseguridades, incertidumbres, etcétera, etcétera, etcétera. Lo vemos bíblicamente que la palabra ansiedad significa afán, o como lo he traducido también, las cargas que lleva uno en el corazón. Las cargas que de una o de otra forma nos aplastan, nos hacen retroceder en la vida, nos hacen ser infelices, incompletos, vacíos, y que deforman nuestra forma de pensar y de sentir. Cada vez que exponemos la temática de sanidad interna, nos damos cuenta que llegamos a los pies de Cristo y muchas de las veces el cristiano camina con un alma deformada, deteriorada, que aunque existe una realidad, cada uno de nosotros construye una realidad individual y personal deformada. O sea que vemos las cosas erróneamente. Porque ¿quién nos enseñó? ¿Quién nos enseña? Y así es como un corazón mantiene heridas abiertas por décadas. Así es como un corazón le cuesta trabajo perdonar a aquellos que le han lastimado. Y en varias ocasiones he escuchado la pregunta: pastor, pero es que usted no ha vivido lo que yo he vivido. ¿Y quién le dice que el pastor o cualquiera de nosotros ha tenido una vida fácil? Tanto el rico como el pobre, todos de alguna vez, de alguna forma u otra, atravesaremos por situaciones difíciles. Todos tenemos y tendremos obstáculos sobre nuestro caminar. No hay excepción de personas. Y sin embargo, la iglesia todavía entiende poco de cómo entregar nuestras cargas a Dios. Hablaba de cómo Dios estuvo bendiciendo la iglesia en estas semanas pasadas en el pueblo donde yo soy. Pero es por una cosa que lanzaba este reto a la iglesia, que todavía nosotros hemos leído la palabra y muchos nos memorizamos. Incluso en la congregación hay personas que memorizan más de la Biblia que el propio pastor. Así como en una ocasión me di cuenta que después de literalmente cientos de veces que había leído la misma escritura, y conocerás la verdad y la verdad nos hará libres, lo había leído cientos veces en inglés y en español, y hasta el día en que me vi afrontado en situaciones extremas, pude entender verdaderamente lo que significa la libertad de Cristo. Intelectualmente podemos escuchar y entender porque es la misma lengua. No somos tontos. Pero empíricamente, experiencialmente, internamente, para entender la verdad, la verdadera libertad de Cristo, es cuando tú comienzas a ir a la cama sin preocupaciones o miedos. Cuando puedes disfrutar de un sueño natural y te levantas y agradeces a Dios. Cuando el corazón de verdad puede experimentar tranquilidad sin que los agobios, miedos, temores
angustias invadan tu corazón. Es saber que aunque el mundo esté girando en direcciones contrarias, se esté desmoronando, pero tu paso y tu destino está en las manos de Dios. Tu hálito de vida no reside en una bala perdida, en un accidente, en una enfermedad, en una plaga, sino reside en las manos de Dios. Aquel que lo dio también tiene el derecho de tomarlo. Amén. Cuando nosotros entendemos la palabra de Dios, entonces comenzamos a cambiar nuestra vida desde lo interno hasta lo externo, porque todo lo que no se ve se refleja de una o de otra forma. En Mateo 11, 28 al 30, fíjense lo interesante, lo sabio, palabra de vida. Vengan a mí todos los que estén fatigados y cargados, que yo los haré descansar. Aprendan de mí y hallen descanso para sus almas. La palabra que da vida es la palabra de Dios, la palabra que nos lleva a explorar las profundidades de Él, la palabra que nos hace cambiar y que muchas de las veces no sabemos cómo. Simplemente es venir delante de su presencia. Humillados significa que no piensemos más de lo que debemos sobre nosotros mismos, pero tampoco menos. Mientras algunos de nosotros, y voy a dar algunos ejemplos, algunos de nosotros, porque tenemos un bachillerato, una maestría, ya creemos que rolamos y controlamos el mundo. Quizás porque sacaste A's o 10, ¿piensas que eres más inteligente que otros? ¿Piensas que eres más inteligente que Dios? Ni la academia, ni la inteligencia, ni los años que acumules en este mundo te va a hacer entender los caminos de Dios. Entonces, no es algo que solamente ciertas personas puedan entender porque son superiores o mejores que otros. Por eso Dios nos dice que nos bajemos, que nos humillemos delante de su presencia. Pero tampoco quiere decir, como dijo los amigos de Job, que seamos como gusanos, porque de verdad Dios nos estima. Cada vida para Dios es estimada delante de sus ojos. Entonces no debemos pensar ni menos de lo que realmente somos, ni tampoco más de lo que verdaderamente somos. El tema de la identidad cristiana es un tema importante que todos deberíamos de manejar. Saber quiénes somos delante de Dios, para así también comportarnos con cordura, sin creernos de más, tampoco sin creernos de menos. Si Él nos invita a que nos acerquemos a Él, si Él nos invita, vengan a mí, todos ustedes que están cargados, que yo les daré descanso. Y si tenemos ya décadas o años o mucho tiempo de ser cristianos y vivimos todavía con el afán de la vida, porque perdí el trabajo, porque me enfermé, porque uno de mis hijos me está fallando, porque algo está mal en la vida que no me gusta, que me desagrada, que me causa dolor, que me hace sufrir, y no podemos conciliar el sueño porque nuestro corazón está invadido por algo que no es Dios, por una carga, por un sufrimiento, por una prueba, por un miedo. ¿Dónde está el error? Decía una madre y una hija, estamos siendo oprimidos espiritualmente por muchos años.
¿Dónde está la promesa de Dios? Es que no puedo perdonar a tal persona. ¿Dónde están los mandamientos de Dios? O sea que lo que estoy diciendo a la iglesia, si todavía hay dolor o sufrimiento en tu corazón, ¿por qué lo hay? ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el error? ¿Por qué hay tantos cristianos o cristianas cargados, cansados, agobiados, angustiados? ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el error? Humillaos. Ven a tu Creador con un corazón contrito y dice su palabra que Él te exaltará y te restaurará. ¿No es el versículo más famoso que todos nos sabemos, 2 Crónicas 7:14? Si mi pueblo se humillase, sobre el cual es invocado mi nombre, y oraren y buscaren mi rostro, y se conviertan de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Permitir a Dios dirigir nuestro sendero y aprender a vivir como Él nos manda es confiar en Él. Es reconocer quiénes somos. Que aunque tengamos el vigor de la vida, nada nos falte, tengamos las fuerzas, pero sabe que un día, tarde o temprano, tus fuerzas se desvanecerán. Un día que abras tus ojos y no puedas caminar o no tengas las fuerzas para levantarte, sabrás que no te pertenecen. Un día, cuando te des cuenta, tus hijos habrán crecido y el rumbo de la vida toma su ciclo natural. Del polvo salimos y al polvo regresaremos. Ese es el vigor de una mente que no ha cedido su caminar a Dios y que confía más en su propia inteligencia. Entonces, permitir a Dios que obre nuestro caminar es confiar en Él, es entregar nuestras cargas para que Él pueda ungir, para que Él pueda sanar las heridas de un corazón lastimado. Lo que encuentro más en la iglesia son corazones que parcialmente han perdonado, son corazones que parcialmente han sido sanados, son corazones que aprenden a lidiar parcialmente con el dolor. Ya no te aplasta el dolor, ya más o menos puedes acercarte a aquellos transgresores, más o menos, pero todavía sigue el resentimiento. Porque Satanás, como aquí lo vemos en pantalla, es ese león rugiente que está esperando a quien devorar y que ataca típicamente a los débiles de corazón. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa ser víctimas de Satanás? Que Satanás usa las falacias, que Satanás usa las mentiras. Falacias, eso es algo que pareciese ser verdad, pero es mentira. Usa la vergüenza y la culpa para culparte, para avergonzarte. Por eso muchos de nosotros no hemos podido entregar nuestras cargas a Dios. Por eso muchos de nosotros, hablando específicamente en el contexto de la iglesia, parcialmente hemos perdonado, parcialmente hemos entregado. Y lo digo parcialmente porque no ha sido de forma absoluta y completa. Y eso Satanás lo usará en contra tuya, porque todavía hay algo en tu corazón que no está rectamente con Dios. Es lo que ahora me tocó ver, ahora que tuvimos una conferencia.
y las personas todavía atadas? ¿Por qué los cristianos están dominados por la brujería y la brujería les hace mal? ¿Por qué a los cristianos todavía tienen demonios, espíritus inmundos? ¿Por qué están siendo dominados más por las fuerzas del mal que por la gracia de Dios? Simplemente porque no hemos entregado todas nuestras cargas, no hemos sabido, y todavía hay asuntos que hay que tratar en el corazón. Las falacias, las mentiras, las fortalezas pueden ser como: ahora que estoy con Dios me va peor. ¿No hemos escuchado esa frase múltiples veces? Creemos que cuando comenzamos a caminar en los caminos de Dios, las cosas se van peor que antes que estaba fuera de Dios, alejado de Dios. Entonces como que queremos culpar a Dios de que me está yendo más mal ahora que estoy con Él. Falacia. ¿Te pasa algo en la vida y crees que Dios es el culpable? ¿O alguien te lastima en la iglesia y por eso piensas que es mejor no regresar a la iglesia? Estás pasando quizás por una mala racha y te quieres alejar de Dios en lugar de acercarte a Él. Es la clásica respuesta de mucha gente. Te va mal con el dinero y tienes que trabajar y trabajar y trabajar más para poder tener un poco más de dinero. Falacia, mentira. Nadie te ve, por eso puedes hacer cosas a escondidas. Y así sucesivamente hay muchas mentiras que Satanás las cubre de azúcar. Como decía un autor, cuando vemos la carnada, pero no podemos ver el anzuelo detrás de la carnada. Eso es lo que nos lleva a una vida atada todavía a un pasado de sufrimiento, de dolor. Eso es lo que Satanás usa en contra tuya para avergonzarte o para hacerte sentir culpable, indigno de la presencia de Dios. Dios nos dice lo opuesto, pero no es hasta que de alguna forma Dios trae esa verdad a tu corazón y la entiendes en su totalidad. Si de verdad queremos experimentar la libertad de Dios, entonces tenemos que ser genuinos. ¿Cómo le entrego mis cargas a Dios? Lo he visto cuando una persona legítimamente se arrepiente en su totalidad y entrega todo lo que hay en su corazón. Esa persona, cuando vacía su corazón de su sed, de su ego, de su orgullo, de su soberbia, entonces ese vaso está limpio. Una persona, una mujer joven, señora joven, se me acerca y me dice: pastor, no tengo el Espíritu de Dios. Cristiana de toda la vida. Y le digo: ¿por qué usted piensa que no tiene el Espíritu de Dios? Es que hicimos un estudio bíblico y allí el líder me dijo que no tengo el Espíritu de Dios. Y da la casualidad que no hay casualidad para Dios. La temática que estaba predicando tenía que ver con la obra del Espíritu Santo. Entonces le dije: vamos a hacer una cosa. Voy a orar por ti para que tú recibas el Espíritu de Dios. Más en mi entendimiento, yo creo que tienes el Espíritu de Dios, porque si no tuvieras el Espíritu de Dios, no hubiera arrepentimiento, remordimiento, no hubiera búsqueda de su presencia. Pero voy a orar para que Dios acuda a esta oración, esta plegaria, esta súplica, este clamor. Y si Dios responde, vamos a ver cómo responde. Entonces hice una oración por ella
Y en lugar de sentir la presencia, la paz, el amor de Dios, empieza a sentir fuego. Para aquellos que ya han estado en las conferencias de guerra espiritual, ya saben lo que esto significa. Que tiene o tenía demonios. Entonces fue la primera persona que le dediqué 10 horas todo un fin de semana. Y al final todavía no quedó completamente libre. Algo había en el corazón, algo. Entonces, en otra ocasión, resulta que la mamá me llama para bendecir la casa, porque allí había vivido una mujer que practicaba la brujería y no sé qué tantas cosas. Entonces voy a la casa, tengo una plática para ver cómo está la situación. Después de la plática, entonces voy por cada rincón de la propiedad orando para consagrar esa casa para Dios. Y llego donde ellos habían dicho que era un cuarto, pero en realidad eran 2, donde aparentemente había sido consagrado para usos de mal. ¿Por qué? Porque en el espíritu lo siente uno. Y estaba orando por todo eso, consagrándoselo a Dios, rompiendo toda cosa de brujería. Y en ese momento la persona o la mujer esta, que no había podido ser completamente libre, es libertada. Pero típicamente es porque hay cosas en el corazón que se esconden y que la gente lo esconde por vergüenza o porque se sienten culpables de lo que han hecho en sus vidas. Todos vamos a tener de alguna u otra forma errores que tenemos que corregir, errores que tenemos que entregárselos a Dios. Errores es equivalente a pecado, pecado es equivalente a cargas. Típicamente en la iglesia, en los servicios generales, a todo le llamamos pecado, pero en algún momento tenemos que aprender a llamar al pecado por su nombre. ¿Cuál es el pecado que hay en tu vida que no se lo has entregado a Dios? Por eso, es simplemente por eso que todavía muchos cristianas viven anclados a un pasado de dolor y ese pasado lo traen al presente. Por eso hay sufrimiento, por eso hay agobio, miedo, inseguridades. Por eso hay cosas que no te dejan avanzar libremente al futuro o ser feliz. Entonces la palabra de Dios comienza a romper con todo esto. Vengan a mí todos los que estén cargados, que mi yugo es fácil y yo soy manso de corazón. Otro aspecto en el versículo 9 habla sobre la fe, sobre resistir al diablo, que no es más que mantenerse firmes. Y esto no siempre es fácil de entender. Permítame desglosarlo. ¿Por qué digo esto? Porque Dios está refinándonos a cada uno de nosotros. Por eso algunas personas lo pueden decir: pues me está yendo más mal desde que estoy con Dios. Es que Dios está trabajando contigo. Dios está trabajando con nosotros. Y esto lo veo yo desde el Antiguo Testamento. Todos, de alguna u otra forma, vamos a construir una relación con Dios. ¿Cómo? Confiando en Él, entregándole nuestro ser, nuestro corazón, nuestra mente. Y de allí, eventualmente, si decimos ser quien somos, ahora Dios comienza a trabajar con tu corazón, comienza a purificar lo sucio, comienza a limpiar las heridas que están infectadas, podridas y que traen resentimientos a tu ser, que contamina tu espíritu, que obstaculiza tu comunión con Dios. Cuando eso sucede, nosotros entonces lo vamos a ver como un fuego. Lo vamos a ver como esos tiempos de dificultad
esos tiempos de prueba. Primera de Pedro 1:7 dice: la fe de ustedes es como el oro que tiene que probarse por medio del fuego, así también su fe, que vale mucho más que el oro, que tiene que probarse por medio de los problemas, y así es aprobada, recibirá gloria y honor cuando Jesucristo aparezca. El fuego por el cual un cristiano es pasado, un hijo de Dios, hija de Dios, es a través de tus condiciones personales, de tus tribulaciones, de tus pérdidas, de tu enfermedad, de tu desánimo, etcétera, etcétera, etcétera. Todos aquí en este lugar, independientemente de quién seas, estamos pasando ahorita mismo por algún tipo de prueba, de circunstancia, de situación, de tentación, de enfermedad, de desánimo. Algo está pasando en tu vida donde Dios está trabajando, donde Dios está de verdad diciendo: ¿confías en mí? ¿Tú crees que el COVID es más grande que Dios? ¿Tú crees que el cáncer es más grande que Dios? ¿Tú crees que la incredulidad es más grande que Dios? O sea que Dios está por encima de cualquier tipo de problema cuando aprendemos a ver a lo alto y no estamos viendo hacia abajo. Cuando aprendemos a confiar verdaderamente en aquel que puede libertarnos de cualquier cosa, de cualquier opresión. Es esa la confianza que estamos construyendo cuando aprendemos a confiar en Dios. Porque todos vamos a pasar por circunstancias difíciles. Escuchamos a nuestros hijos de 12 a 17, 19 años: es que sufro mucho. Me quitaron mi teléfono, no me dejan manejar el carro. Y así nuestros jóvenes y niños piensan que son los que más han sufrido, mientras que los padres vivieron esa economía y esa pobreza terrible. Algunos fueron severamente golpeados, maltratados, abandonados por sus padres, mientras que esos padres, que son abuelos o bisabuelos, vivieron la pobreza y las secuelas de las guerras civiles, y así sucesivamente. Todos pensamos que hemos sufrido más que otros. Todos pensamos que el mundo nos hace mal, porque vivimos con una perspectiva donde creemos que somos los más oprimidos de este mundo. Y algún día entenderemos que siempre, como lo dice aquí también al final de este pasaje, también hay otros hermanos, también hay otras personas que están sufriendo alrededor del mundo, a nuestros alrededores. ¿Sufres porque comes frijoles y lentejas? Mira otros hermanos que no tienen nada que comer. ¿Le reclamas a tus padres porque no te han dado un iPhone 11? Mira las personas que no llegan ni a internet ni comunicaciones, que tienen que caminar kilómetros y kilómetros para sus trabajos, sus lugares en montañas. Las personas que van a la iglesia, que tienen que caminar 8 horas, y nosotros no venimos porque están media hora en carro. La problemática siempre será un obstáculo a vencer, pero cuando comenzamos a ver con los lentes que Dios nos da, entonces veremos más allá de cualquier tipo de obstáculo, circunstancia, situación, condición, tentación o lo que venga sobre la vida, porque confiamos en aquel que está sobre todo esto. Así como Job lo afirmaba cuando perdió a toda su familia,
cuando perdió todos sus bienes, cuando perdió su salud, y aún él clamaba: aún aunque yo me deshaga, yo y nadie más, yo veré a mi Redentor. Esa confianza ciega de saber que nosotros estamos en las manos de Dios y Dios siempre busca lo mejor para nosotros. Así es que cuando escuchemos mentiras o falacias que digan: es la voluntad de Dios que yo tenga cáncer. ¡Mentira! Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nosotros estemos sanos del espíritu, sanos del alma. Y si hay enfermedad, primero vamos a preguntar: ¿hay pecado en nuestra vida? ¿Qué? Hay cosas más importantes y prioritarias en esta vida, como la eternidad, la salvación, la santidad, glorificar a Dios. Dice en Mateo 6, 27 y 34 en la Nueva Versión Internacional: ¿quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Cuando nosotros tenemos una alma deteriorada, no podemos ver subjetivamente nuestra realidad. Nosotros, típicamente, la forma en cómo vamos a aprender es a través de las pruebas. Porque de otra forma, ¿cómo vamos a saber distinguir el bien del mal? ¿Cómo vamos a aprender a distinguir la felicidad de la infelicidad? El enojo de la paciencia, el odio del amor. ¿Cómo aprendemos a hacer diferencias de lo uno del otro, del mal y el bien? Muchas de las veces, y la mayoría de las veces, experimentando en carne propia y de primera mano, sabremos cómo se siente, sabremos lo que es el hacer, el deshacer, el intuir, cuando vivimos las pruebas en nosotros mismos. Fíjense cómo ocurre esto. Toda la vida escuchamos que el cigarro causa cáncer, y sin embargo es una industria billonaria. Hay muchísima gente que consume el cigarro. Sabemos que el alcohol, que las drogas hacen mal, pero hay muchos alcohólicos y drogadictos. Sabemos que la inmoralidad sexual también es mal, y sin embargo, aún en la misma iglesia ocurre esto. O sea, sabemos porque no hemos pasado por los estragos y las consecuencias y los efectos devastadores de esto. Hasta el día que los efectos de tales pecados nos azotan en carne propia es cuando entenderemos. Y si escuchamos en medio de esto la voz de Dios y nos rectificamos, sabremos lo que es esto. Pero típicamente todos y cada uno de nosotros, a pesar de saber que las cosas malas nos hacen mal, caemos en el error. Hasta que alguien te dice: pocos son los que escuchan cuando te aconsejan. La mayoría de nosotros preferimos cometer los errores. Así es que la palabra de Dios nos ayuda a abrir los diferentes niveles de conciencia, porque son varios. La mayoría de nosotros andamos navegando en la superficie de la religión. Escuchamos de un Dios, escuchamos palabras bonitas y religiosas, pero no las entendemos en el corazón, no las vivimos. Esperamos hasta que nos vaya mal para venir a Dios y empezar a creerle. Entonces, en estos niveles que el Evangelio descubre y que nos hace entender mejor nuestro entorno, es saber que tú no puedes retener el hálito de la vida de un ser amado.
ni tu propio hálito. Tú no puedes imponer o controlar el corazón de otro ser humano. Tus hijos, tu pareja, tus padres. Tú no puedes ver los eventos del futuro del mañana. Tú no puedes tenerlo todo en esta vida, porque no puedes caminar con Dios y al mismo tiempo ser amigo del mundo. O sea que cuando la Biblia habla que entreguemos nuestras cargas y preocupaciones a Dios, significa que tú no puedes cambiar el destino ni el rumbo de este universo. Dios es soberano y ha establecido leyes espirituales. Por eso en los evangelios dice, tú no puedes agregar un codo más a tu estatura, tú no puedes agregarle unos días más a tu vida, porque eso Dios ya lo predestinó. De la misma forma, tú no puedes cambiar el corazón de un drogadicto, de un alcohólico, de un prostituto, de los pecadores. Solo Dios puede hacerlo. Entonces, ¿por qué nos preocupamos por lo que no podemos hacer? ¿Por qué nos preocupamos si vamos a encontrar o no encontrar trabajo? Si Dios dice que Él se preocupa por las plantas y los animalitos, ¿cuánto más por nosotros? Pero nosotros ahí estamos, pastor, pero es que ya escuché que el Bitcoin ya bajó de precio y yo tengo invertido $500. El dólar, ¿cómo le voy a hacer? Ayer estaba a 20.75, hoy está a 19. Pastor, pero es que ya están diciendo que en el Pentágono ya van a sacar y desclasificar el fenómeno OVNI. Así empezamos, nos llenamos de tantas cosas. Es que vi en los canales de Facebook que están diciendo esto y lo otro y lo otro. En esta pandemia lo que más ha habido es depresión y ansiedad, temores. Pero después se va a acabar la pandemia y va a seguir algo más. Antes de la pandemia, la violencia. Ahorita se está hablando ya de los confrontamientos de guerras nucleares. ¿Te vas a preocupar por eso? ¿Qué es lo que va a ocupar tu corazón? Dios dice, entrégame esas preocupaciones, esas cargas. Así que Mateo 6:34, no te afanes por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día con su propio mal. Fíjense lo que nos dice Cristo. Resistir es tener esa fe, esa confianza. La confianza que reside, que pase lo que pase, Dios cuidará de ti, como lo dice en el versículo 7, en el versículo 10 de este pasaje. Entonces, hay mucha gente a tu alrededor que ya venció todos estos obstáculos y que Dios ciertamente los ha afirmado y los ha restaurado, como lo dice el versículo 10. Conocer la verdad y la libertad de esta verdad es vivir la paz y la tranquilidad de Cristo en nuestros corazones. Es estar completos, y conocerás la verdad y la verdad te hará completo. Esa es una traducción más acertada. Lucas 4:18, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón. ¿Y quiénes están quebrantados del corazón? Todo ser humano ha estado roto, está roto. Todo ser humano estamos incompletos, estamos quebrados, vacíos, sin Dios. Estamos sucios. Y Él nos limpia, nos restaura, nos reafirma, nos hace completos. Jehová es el que llena nuestro corazón de su presencia cuando nosotros confiamos en Él. Amén. Oremos. Dios Padre Celestial, gracias te damos en este día porque tú hablas a las personas, a los corazones. Tú atiendes al llamado de aquellos que se humillan y se contritan delante de ti.
Padre, porque sabemos que pedimos más de ti y dejamos que nuestro ego mengüe. Gracias porque hoy has hablado a muchos corazones, Padre, aún aquellos que están a distancia. Padre, yo te pido que este mensaje llegue con poder, destruya las mentiras de Satanás, del diablo, las fortalezas, y nos liberte